impactante historia de Charles Lucky Luciano, de la pobreza en Sicilia al poder en las calles de Nueva York. Charles Lucky Luciano, el genio delictivo de la mafia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre, conocido como el padrino del delito moderno, pudo controlar un imperio delictivo que desafió a la sociedad y eludir constantemente a la ley? En este video exploraremos la enigmática figura de Lucky Luciano. ¿Cuáles eran sus secretos más oscuros? ¿Cómo maniobró a través de las redes de poder y evitó la captura? Descubre las tácticas sorprendentes y las estrategias maestras que empleó en una época donde la justicia parecía siempre un paso atrás. Este relato no es solo una lección de historia, sino una exploración profunda en las sombras del poder y la influencia. Acompáñanos hasta el final del video, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para sumergirte en una historia que te dejará pensando. Ahora, sumergiéndonos en las profundidades de la historia del mundo delictivo. En un periodo histórico que resplandecía al ritmo frenético del jazz, cuando las sombras del delito se cernían implacables sobre la ciudad de Nueva York, emergió una figura que cambiaría el juego para siempre: Charles Lucky Luciano. Con suma intriga, esta narración nos sumerge en los enigmáticos pasajes urbanos saturados de secretos y dominios, desentrañando el fascinante relato de cómo un inmigrante siciliano ascendió para convertirse en el arquitecto indiscutible del delito organizado moderno. Nos aventuraremos audazmente en una crónica que nos transporta en una máquina del tiempo a la década de 1920 y 1930, la gloriosa era del jazz, y una época marcada por la infame prohibición y una ambición desenfrenada. Un capítulo histórico donde la astucia y la osadía representaban la línea divisoria entre ser un nombre olvidado en la bruma del tiempo y una leyenda inmortal que perdura hasta nuestros días. ¿Cuáles son los orígenes de esta saga? En el corazón mismo de la majestuosa Sicilia, en una época empañada por la opresión política y la austeridad económica, vio la luz Salvatore Lucania, quien más tarde sería conocido como el legendario Lucky Luciano. Su infancia, teñida de las dificultades más crudas, fue el prólogo de un viaje que lo llevaría al corazón de la tierra de oportunidades, Manhattan. A lo largo de su vida delictiva, Luciano utilizó varios seudónimos y alias para evitar la detección. Algunos de los nombres que usó incluyen Charlie Lucky, Salvatore Lucania y Charles Ross. Se cree que el apodo Lucky se originó después de que Luciano sobreviviera a un intento de muerte violenta en 1929, donde fue apuñalado varias veces. Se le dio el nombre de Lucky debido a su suerte en sobrevivir al ataque. ¿Sabías que su nacimiento en 1897 coincidió con un periodo tumultuoso en la historia de Sicilia? Marcado por conflictos políticos y económicos. Esta turbulenta época de agitación influyó en gran medida en la determinación y la astucia que Luciano demostraría más adelante en su vida. La llegada del joven Luciano a la Gran Manzana, la prometida tierra de esperanza y sueños, pronto se convirtió en un revelador encuentro con una realidad muy distinta. Allí, en medio del enrevesado laberinto urbano, donde la sombra del delito y la lucha por la supervivencia se entrelazaban en un constante juego, comenzó su asombrosa metamorfosis. Desde un inmigrante en busca del sueño americano, su destino lo encaminaría hacia un nombre que resonaría a lo largo de los tiempos en los anales del delito. Es importante tener en cuenta que su infancia se vio profundamente afectada por la difícil situación política y económica en Sicilia en aquellos tiempos turbulentos. Además, el contexto de la inmigración siciliana en Nueva York, marcada por segregación y tensiones étnicas, influyó de manera significativa en su proceso de transformación. En el crisol de las calles de Nueva York, en medio de las bulliciosas calles de Manhattan, el joven Luciano no perdió tiempo en sumergirse de lleno en el sórdido submundo del delito. Como un pionero en ese despiadado escenario urbano, encontró su camino hacia las filas de la pandilla Five Pointers, un grupo infame conocido por sus actividades al margen de la ley. Pero en ese caldeado caldero de ambición y peligro, Luciano no solo buscaba pertenecer, él aspiraba a liderar. Sus días en las filas de los Five Pointers estaban marcados por una camaradería forjada en el fuego del delito.
Aquí entabló alianzas cruciales con figuras como Meyer Lansky y Benjamin Bugsy Siegel, cuyos nombres resonarían en la historia del delito junto al suyo. Cada rincón oscuro y cada esquina sombría de las calles de Nueva York le brindaban una nueva lección en la compleja danza de la supervivencia y el poder. No eran simples encuentros casuales en las calles, sino experiencias que moldearon su enfoque y le enseñaron la astucia de este submundo despiadado. Cada delito cometido, cada negociación clandestina, eran como peldaños en una escalera que lo llevaría a la cima del mundo del delito organizado. En medio de esta turbulenta época, Luciano estaba forjando su destino, uno que con el tiempo se convertiría en la fuerza motriz detrás de la redefinición radical del delito organizado en el horizonte de Nueva York. Mientras las calles de Nueva York se agitaban bajo la prohibición, en medio de la turbulenta era de la prohibición, Charles Lucky Luciano, como un astuto estratega, vio una oportunidad dorada que marcaría un punto de inflexión en su carrera delincuencial. Sus días como aprendiz de Arnold Rothstein, un maestro de los oscuros misterios del contrabando de alcohol, no solo le proporcionaron una educación en el lado ilícito de los negocios, sino que también le inculcaron la importancia de la inteligencia y la discreción en la actividad ilegal organizada. Estas lecciones se convertirían en las herramientas clave de Luciano para tejer su red de influencia y poder. Pero la historia de Luciano no se limita a su educación con Rothstein. Fue un periodo en el que se estaba preparando para un enfrentamiento monumental: la eliminación de los poderosos jefes mafiosos. Joan Masseria y Salvatore Maranzano marcó un punto de no retorno. Luciano, apoyado por su astucia y una dosis de brutalidad calculada, desplazó a estos titanes de la ilegalidad, reconfigurando drásticamente el panorama del delito organizado en Nueva York. Pero su visión no se detuvo allí. Luciano entendió que el poder sin control podría llevar al caos. Su siguiente movimiento, quizás su obra maestra, fue la creación de la Comisión. Este cuerpo introdujo una forma de gobernanza corporativa en el sombrío mundo del delito, estableciendo una autoridad que arbitraba disputas y aseguraba la paz entre las 5 familias de la mafia. Este acto audaz garantizó una distribución equitativa de territorios y negocios, estableciendo una estabilidad sin precedentes en el oscuro imperio que estaba construyendo. Con cada movimiento estratégico, Luciano se acercaba más a consolidarse como el arquitecto maestro del delito organizado moderno, con el tablero de ajedrez del delito bajo control. Con el liderazgo de Lucky Luciano, la mafia se aventuró audazmente en diversas actividades ilícitas que sacudirían los cimientos de la sociedad. Entre ellas destacaban el juego, el trabajo sexual y el tráfico de sustancias prohibidas. Luciano demostró ser un visionario en el submundo delincuencial al reconocer el potencial de estas empresas clandestinas y, de manera aún más impresionante, al organizarlas con una eficiencia implacable. Sus huellas delictivas se extendían desde los elegantes casinos ocultos hasta los rincones más oscuros del negocio del trabajo sexual, y no se detenían ahí. Luciano comprendía la importancia de diversificar las operaciones, y sus tácticas de expansión y consolidación se destacaron por su astucia para los negocios y la organización. Cada paso que daba en este peligroso tablero de ajedrez demostraba su agudeza estratégica. Pero lo que hacía aún más asombrosa la historia de Luciano era su dualidad. En el mundo exterior presentaba una fachada de respetabilidad como un hombre de negocios legítimo, pero en las sombras gobernaba como un líder mafioso despiadado cuya palabra era ley suprema. Este contraste entre su imagen pública y su verdadera naturaleza alimentaba las leyendas que lo rodeaban, convirtiéndolo en una figura casi mítica en el inframundo delincuencial, donde su nombre inspiraba tanto poder como temor. ¿Sabías que Lucky Luciano diversificó las actividades delincuenciales de la mafia en el juego, el trabajo sexual y el tráfico de sustancias prohibidas? ¿Cuál de estas áreas te resulta más intrigante en su historia? Número 1. El juego y los casinos clandestinos.
Número 2. El negocio del trabajo sexual. Número 3. El tráfico de sustancias prohibidas. Número 4. Todas las áreas mencionadas son igualmente intrigantes. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Retomando la historia en el apogeo de su reinado, las sombras de la ley comenzaron a acechar. Sin duda, Thomas Dewey se destacó como un hombre con una determinación inquebrantable en su búsqueda por combatir la corrupción y el delito organizado, en una época donde la corrupción se había arraigado en el sistema. Su firmeza lo convirtió en un enemigo formidable para quienes operaban en las sombras. Mientras Luciano gobernaba con mano firme en su imperio delincuencial, su creciente éxito y notoriedad llamaron la atención de las autoridades, especialmente del implacable fiscal Thomas Dewey. Este enfrentamiento entre Luciano y Dewey se convirtió en un intrincado juego de gato y ratón, donde ambos desplegaban sus astucias y recursos para superar al otro. Luciano, incluso tras las rejas, demostró una asombrosa habilidad para mantener el control sobre sus operaciones. Desde su celda, tejía hilos invisibles que se extendían más allá de los muros de la prisión, desafiando a Dewey y a la ley misma. Su capacidad para maniobrar y mantener la influencia era un testimonio de su liderazgo indiscutible. Finalmente, Luciano fue llevado a juicio, en una paradoja del destino. Sorprendentemente, no fue acusado por acabar con una persona o por contrabando, sino por dirigir una red de trabajo sexual. Thomas Dewey logró probar este delito con éxito, lo que llevó a la condena de Luciano. Este episodio marcó un hito significativo en la historia de Luciano y señaló el inicio del ocaso de su reinado en el mundo del delito organizado. En las sombras de su carrera en el inframundo de las actividades delictivas, ¿qué misterio se envuelve en su estilo de vida oculto? Charles Lucky Luciano era un hombre de apetitos extravagantes y un refinado gusto por los placeres de la vida. Su vida no solo estaba marcada por las sombras de los negocios ilegales, sino también por un estilo de vida lujoso que reflejaba su posición en la cúspide del mundo delincuencial. A menudo se le veía rodeado de mujeres hermosas y exuberantes fiestas, donde el champán fluía como el agua. Luciano disfrutaba del lujo y no escatimaba en gastos para vivir a lo grande. Su carisma natural no solo atraía a las amas, sino que también le ganaba amigos leales y relaciones cercanas, tanto dentro como fuera del mundo de las actividades ilícitas. Esta dualidad entre el líder mafioso implacable y el hombre privado que disfrutaba los placeres terrenales agregaba profundidad a su personalidad. A pesar de su fama de despiadado, Luciano valoraba la lealtad y mantenía vínculos estrechos con sus asociados más cercanos, lo que demostraba que incluso en el oscuro submundo de acciones ilícitas, la humanidad y las relaciones personales podían florecer. ¿Sabías que a pesar de su vida en la ilegalidad, Luciano mantenía relaciones cercanas con personas influyentes en la sociedad? Todo un encantador de serpientes. Tras las rejas, un nuevo capítulo comenzó en la vida de Luciano. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Lucky Luciano persistía de manera inquebrantable. Desde su celda, tejía una intrincada red de influencia que se extendía mucho más allá de los muros de la prisión. Su capacidad para mantener el control era un testimonio viviente de su liderazgo indiscutible en el mundo delictivo. Asimismo, durante su tiempo en prisión en Nueva York, Lucky Luciano utilizó su influencia para mejorar las condiciones de reclusión en la cárcel. Trabajó en la mejora de las instalaciones y las condiciones de vida de los prisioneros, lo que le ganó cierta popularidad entre los reclusos y una reputación de mecenas de la prisión. Este inusual papel de Luciano en prisión resalta su capacidad para ejercer poder incluso detrás de las rejas. Se dice que a finales de la Segunda Guerra Mundial, Luciano supuestamente colaboró con el gobierno de los Estados Unidos al proporcionar información sobre actividades sospechosas en los muelles de Nueva York y Sicilia. Esto le valió una reducción en su sentencia y finalmente su deportación. Pero el destino tenía reservado un giro inesperado para Luciano. En un vuelco sorprendente, fue deportado a Italia, su tierra natal,
alejándolo de las calles de Nueva York que una vez había dominado con puño de hierro. Sin embargo, esta deportación no marcó el fin de su carrera de actividades ilegales. Más bien dio inicio a un nuevo juego de poder, uno que se jugaría a través del vasto Atlántico. Luciano se enfrentó a un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades mientras continuaba manejando sus hilos desde tierras europeas, lo que añadió un intrigante capítulo a su fascinante historia. ¿Sabías que durante su tiempo en prisión en Estados Unidos, Lucky Luciano se convirtió en una figura misteriosa y poderosa? A pesar de estar tras las rejas, siguió manejando su imperio del delito y mantuvo conexiones con sus antiguos asociados. ¿Te preguntas cómo lograba ejercer tal influencia desde una celda? Sigue leyendo para descubrir más sobre este intrigante capítulo de su vida. En la tierra que lo vio nacer, Luciano encontró un nuevo reino para gobernar. De vuelta a su tierra natal, Italia, Lucky Luciano no se resignó a una vida tranquila. Perseveró en el manejo de sus intereses en los Estados Unidos y al mismo tiempo exploró nuevas y audaces oportunidades ilegales en el continente europeo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la distancia que lo separaba de su bastión de poder en Nueva York comenzó a pesarle como una losa. A pesar de su aguda astucia y habilidades inquebrantables, Luciano no pudo evitar sentir el aislamiento y la nostalgia que lo consumían mientras reflexionaba sobre su vida anterior. El contraste entre las bulliciosas calles neoyorquinas y la tranquilidad italiana le resultaba cada vez más marcado. Luciano vivió sus últimos años en Nápoles. La salud de Luciano comenzó a flaquear, debilitada por los estragos del tiempo y la distancia de su vida anterior, hasta que el fatídico 26 de enero de 1962 sufrió un devastador ataque al corazón que finalmente puso fin a su legado. Su muerte no solo marcó el fin de una era en el delito organizado, sino que también dejó una profunda huella en la historia, recordándonos la inevitable fragilidad de hasta los más poderosos. Más allá de su vida, el legado de Luciano perdura, moldeando el inframundo. El legado de Charles Lucky Luciano en el mundo del delito organizado es innegable y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Su creación de la comisión cambió la forma en que operaban las organizaciones delictivas, influyendo en generaciones posteriores. Un ejemplo de su impacto es la persistencia de la comisión como un órgano de toma de decisiones en la mafia, promoviendo la cooperación y la resolución pacífica de conflictos en organizaciones que realizan actividades ilegales modernas. También innovó en prácticas de negocio, diversificando las operaciones de la mafia en áreas como el juego, el trabajo sexual y el tráfico de sustancias prohibidas, estableciendo un modelo imitado por organizaciones ilegales en todo el mundo. Bajo su dirección, la mafia pasó de ser desorganizada a una entidad corporativa eficiente, gracias a la comisión, que resolvía disputas y organizaba territorios y negocios. El impacto de la comisión se reflejó en el caso de la guerra Castellamarese, donde Luciano medió para evitar una guerra costosa entre familias mafiosas y consolidó su posición como unificador de la mafia. Adentrándonos en la mente de Luciano, descubrimos las facetas de un líder complejo. Luciano no solo fue un estratega y un visionario, sino también un hombre de profundidad psicológica y contradicciones intrigantes. Su carácter se teñía de una calma impresionante bajo presión, lo que le otorgaba una ventaja en las negociaciones y lo convertía en una figura carismática y magnética. Sin embargo, bajo esta fachada se escondía una naturaleza implacable y en ocasiones brutal. Su habilidad para manejar relaciones complejas dentro y fuera de la mafia era asombrosa. Luciano sabía cómo ganarse la lealtad de sus asociados y mantener relaciones cercanas con ellos. Valoraba la confianza y la lealtad, y eso le permitía construir alianzas duraderas en el mundo del delito. Pero también tenía una faceta oscura. No dudaba en utilizar la violencia cuando consideraba que era necesario, lo que le ganaba tanto respeto como temor. Esta dualidad de su carácter lo hacía impredecible y formidable en igual medida. Un dato curioso es que Luciano
tenía un talento especial para resolver disputas entre miembros de la mafia. Su habilidad para mediar y encontrar soluciones pacíficas a menudo evitaba conflictos destructivos y lo consolidaba como un líder respetado en el mundo del delito organizado. En el panteón del delito, Luciano no estuvo solo. Su historia se entrelaza con la de otros notorios contemporáneos. Comparando a Luciano con figuras como Al Capone, Meyer Lansky y Bugsy Siegel, podemos apreciar un abanico de estilos y filosofías en el mundo del delito organizado. Mientras que Capone se destacó por su brutalidad y ostentación, Luciano optó por un enfoque más reservado y estratégico. Veamos cómo estos personajes influyentes en las actividades del delito organizado se diferenciaron en términos de enfoque, tácticas y legado. Al Capone, apodado Scarface, fue un gángster legendario de Chicago durante la era de la Prohibición. Se ganó una notoriedad por su violencia desenfrenada y su control de actividades ilegales como el tráfico de alcohol. Su legado se centra en la brutalidad y la extravagancia, siendo uno de los gángsters más infames de la historia estadounidense. Meyer Lansky, por otro lado, fue un cerebro financiero y estratégico detrás de las actividades ilícitas organizadas. A diferencia de Capone, Lansky operaba en las sombras, manejando las finanzas y la inteligencia del mundo delictivo. Su legado radica en su astucia para los negocios y la creación de alianzas lucrativas. Bugsy Siegel, conocido por su participación en el auge de Las Vegas, representó la ambición y la innovación en el mundo de lo ilegal. Él vio el potencial del juego y los casinos como una fuente de ingresos significativa. Su legado se refleja en la transformación de Las Vegas en un paraíso del juego. Luciano, en contraste, fue un estratega maestro que cambió las reglas del juego al establecer la comisión y promover la cooperación sobre la rivalidad de la mafia. Su legado se centra en la estructuración y modernización del delito organizado, sentando las bases para la mafia contemporánea. ¿Sabías que Luciano, Lansky y Siegel eran conocidos como los Tres Chicos y mantuvieron una estrecha amistad y colaboración en el mundo del delito organizado? Esta asociación influyó en gran medida en la dirección que tomaron en sus respectivas carreras delictivas. El mundo del delito post-Luciano. Tras la partida de Charles Lucky Luciano, la mafia experimentó una notable transformación. La ausencia del padrino del delito moderno dejó un vacío de poder que requería adaptación por parte de los líderes sucesores. Aunque influidos por el legado de Luciano, estos nuevos líderes introdujeron sus propias visiones y métodos, que variaron desde tácticas discretas y estratégicas hasta enfoques más directos y visibles. La mafia, previamente eficientemente organizada por Luciano, se enfrentó a desafíos para mantener su cohesión y eficacia. Los cambios en el entorno político y social de Estados Unidos e Italia ofrecieron oportunidades y amenazas, lo que resultó en conflictos de poder. Durante este periodo hubo un aumento en la sofisticación de las operaciones ilegales, particularmente en el contrabando de sustancias prohibidas, que se expandió internacionalmente. La mafia, previamente eficientemente organizada por Luciano, se enfrentó a desafíos para mantener su cohesión y eficacia. Los cambios en el entorno político y social de Estados Unidos e Italia ofrecieron oportunidades y amenazas, lo que resultó en conflictos de poder. Durante este periodo hubo un aumento en la sofisticación de las operaciones ilegales, particularmente en el contrabando de sustancias prohibidas, que se expandió internacionalmente. Simultáneamente, la mafia enfrentó una mayor presión y vigilancia por parte de las autoridades. Las tácticas utilizadas por Luciano para evadir la detección se encontraron con avances tecnológicos y una mayor atención tanto pública como policial. La era post-Luciano en el delito organizado se caracterizó por la evolución y adaptación, donde su legado actuó como base y desafío para sus sucesores. Además, el legado de Luciano ha perdurado a lo largo de las generaciones, tanto dentro como fuera del mundo delincuencial. Su enfoque en la estructura y estrategia ha sido imitado por líderes delictivos posteriores, y su figura ha sido idealizada en la cultura popular, convirtiéndose en un arquetipo de gángster ideal. Esto ha inspirado películas, obras literarias
y series de televisión que exploran la complejidad del delito organizado. ¿Sabías que, a pesar de su partida, Luciano sigue siendo una figura influyente en el mundo del delito organizado y ha dejado una huella perdurable en la cultura popular? Su legado es una mezcla de innovación ilegal y un retrato fascinante de la vida en la mafia. Las representaciones de Lucky Luciano en películas y series han dejado una impresión duradera en la percepción del público sobre el delito organizado, convirtiéndolo en uno de los personajes más icónicos de este género cinematográfico. The Good Father, El Padrino, Lucky Luciano en 1973 y Monsters en 1991. Estas películas han contribuido a solidificar la imagen de Luciano como un icónico personaje de la actividad ilegal organizada en la cultura popular. ¿Cuál es tu película o serie favorita inspirada en Luciano? Comparte tus gustos en los comentarios. La leyenda de Lucky Luciano persiste, un eco en las calles de Nueva York. La historia de Charles Lucky Luciano es una mezcla compleja de ambición, ingenio y crueldad. Su legado como el padre del delito organizado moderno es indiscutible. Transformó una serie de operaciones ilegales desorganizadas en una entidad corporativa bien estructurada, un logro notable que cambió el panorama de los actos prohibidos. Su vida es un poderoso recordatorio de cómo la astucia y la ambición pueden moldear no solo un destino individual, sino toda una faceta de la sociedad. Aunque su imperio se desvaneció, su influencia y las estructuras que creó sobreviven, marcando permanentemente el mundo del delito organizado. Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima oportunidad.